Teorías sociológicas clásicas, estructuralismo y función social desde Durkheim. Para Durkheim es importante observar la relación entre una sociedad, las formas de relacionamiento y los individuos que viven dentro de esta sociedad. Con esto encuentra que el derecho establece las relaciones existentes entre los individuos y a partir de esta idea, plantea que una sociedad que viene de la antigüedad tiene una relación de cohesión y unión desde su origen primitivo. Desde la sociología de urgencia se propone encontrar cuál es el mejor conjunto de las leyes sobre las cuales se debe encontrar un orden social, lo que no implica mejorar la realidad o renunciar a una realidad social. El objetivo es establecer un estudio científico a partir del método sociológico como un orden jurídico, el cual se concibe como un sistema de hechos realizados y que está ligado a los individuos y a los grupos de individuos. Puede además establecer un ordenamiento general, concibiendo que el orden jurídico es un sistema de hechos realizados. Los grupos de individuos componen la totalidad del sistema y lo que se busca es el ordenamiento de un sistema social total, en el que las normas jurídicas funcionan como una variable independiente de la sociedad. Compañeros del Politécnico Gran Colombiano y del Derecho en todo el mundo, les habla Juan Carlos Tejero Medina. La lectura fundamental de este escenario le permite comprender más acerca de las teorías sociológicas clásicas, especialmente el estructuralismo y la función social desde Durkheim. Durkheim fue profesor de sociología en la Universidad de Burdeos y la Sorbona. En la primera, fundó el primer departamento de sociología en 1895. Su interés se concentraría en la sociología positiva, con lo cual generaría un rechazo a la investigación sociológica deductiva. Para Durkheim, 2001, la sociología debía concentrarse en el método científico y con ello en la búsqueda de leyes en las que se pudieran encontrar rasgos comunes de las relaciones observadas y descubiertas dentro de los diferentes grupos de la sociedad. Desde este escenario, se buscó analizar una realidad en particular, ya que ésta posee características necesarias para entender una sociedad. Ahora, en este panorama, la norma se plantea desde la perspectiva que debe ser aceptada, pues de las características observadas nacen los conectores en las relaciones entre individuos y con ello, la necesaria aceptación de esta como reacción a determinadas circunstancias. De allí que el fin de la sociología sea encontrar el origen de la norma a partir de la revisión del pasado con enfoque sociológico. Podemos encontrar a Durkheim como un pilar de la sociología francesa, cuya obra ejerce además una influencia sobre la investigación sociológica empírica, en la que se le da una gran importancia al hecho social y a los datos con los cuales dicho tipo de investigación elimina los supuestos, en una alianza negación con el pensamiento positivista de Comte. De esta manera, inicia el desarrollo de una escuela de pensamiento que marcaría una influencia en la disciplina del derecho, en especial en el estudio del derecho positivo y en la concepción del derecho y la norma como parte de la búsqueda de un orden natural de las cosas. Émile Durkheim ejercería su carrera como profesor de ética y filosofía en la Universidad de Burdeos, para luego desempeñarse como profesor de sociología en la Universidad Sorbona en París. Fue discípulo directo de la Escuela de la Sociología Francesa de Comte, en la que llamaría la atención la búsqueda de un conocimiento que llevaría a lo que él denominaba el real hallazgo de las leyes reguladoras de la sociedad. Durkheim encuentra la necesidad de comprender a la sociedad de manera general, con lo cual se enfocaría en una primera parte de su vida académica en el estudio de la relación del trabajo con la sociedad, expuesto en su texto La división del trabajo social, 2007. A partir de ese momento, encuentra un nuevo método de investigación en la ciencia social con el que plantea la necesidad de encontrar la relación de la interacción de los hechos sociales.
Por esto también plantea una segunda investigación denominada Las reglas del método sociológico en 1895 y presenta una fórmula sobre la cual se debía realizar la investigación en las ciencias sociales y específicamente en la sociología para la verificación de hipótesis en investigaciones empíricas. En su texto, El suicidio, se plasma el origen máximo de la sociología de Durkheim. En este se establecía la preocupación existente por la búsqueda de una explicación de una realidad social, que en su caso encuentra respuesta a partir de las reglas del método sociológico. Con ese principio se plantea realizar un análisis científico para el examen de la sociedad y los hechos sociales. Durkheim expone cómo el hecho social se concibe como un elemento externo al individuo, pero que de alguna manera influye en su comportamiento y lo moldea. Con esto plantea cómo obrar, pensar y sentir para un individuo son el resultado de la coacción en la cual los seres humanos se encuentran dentro de una sociedad. Así, este no responde de una manera autónoma a una conciencia individual, sino que responde a una conciencia de tipo social. A partir de esta idea, todas las acciones de los individuos no son solamente una abstracción que se pueda inferir desde un trabajo hermenéutico o reflexivo, sino que estas acciones se pueden observar y medir de manera concreta, por lo cual se pueden cuantificar y expresar de manera matemática para ser verificadas. Todos los hechos sociales desde la propuesta sociológica de Durkheim se pueden tratar de manera cuantificada y, en consecuencia, toda hipótesis puede ser comprobada a partir del positivismo. Las pruebas y la verificación de estas comprenden lo que se ha denominado un hecho social, con lo cual Durkheim expresa la importancia que puede tener y cómo este es el centro mismo de la investigación social y sociológica. Los hechos sociales explican otros hechos sociales. El delito es la expresión de una naturaleza humana perversa. En la expresión de una conciencia religiosa, el suicidio es la expresión de una conducta de naturaleza humana perversa, con lo cual infiere que el suicidio no solamente es el resultado de los vínculos sociales del suicida, de la separación de éste con una vida sagrada, sino la expresión de una conciencia social común enferma. Durkheim observa la conciencia social como un punto que explica los fenómenos de una realidad social. Esta conciencia social común se distingue de lo que se ha denominado la representación de una conciencia colectiva, la cual, según el propio Durkheim, no se encuentra algún tipo de influencia sobre una sociedad y es solamente una expresión abstracta que trata la psicología, produciendo una falsa interpretación para intentar investigar los rasgos comunes de la sociedad. Con esto plantea que todo hecho social debe ser objetivo y no se puede ver desde las subjetividades, respondiendo así el hecho social al desarrollo histórico de una sociedad y sus rasgos comunes. Su obra, La división del trabajo social, 1893. Las reglas del método sociológico, 1895. El suicidio, 1897. La educación moral, 1902. Las formas elementales de la vida religiosa, 1912. Lecciones de sociología, 1912. Relación entre sociedad y derecho. Durkheim indica que es importante observar las relaciones que se tejen en una sociedad, es decir, las formas de relacionamiento entre individuos y los individuos mismos, dado que son ellos los que viven dentro de esta sociedad. Con esto encuentra que es el derecho y quien establece las relaciones existentes entre los individuos. A partir de esta idea, Durkheim plantea como una sociedad que viene de la antigüedad, tiene una relación de cohesión y unión desde su origen primitivo y cómo sus miembros mantienen una semejanza que se expresa en una conciencia social común.
la cual se rige por el derecho penal. Este último busca mantener la integridad y el orden de la sociedad, concibiendo además que cualquier infracción a la norma no es una afectación a un solo individuo, sino a todos los individuos de la sociedad. Por lo tanto, la pena tiene que ser pública y aplicable para todos los individuos de la sociedad. Durkheim, 2007. Ante esto, Durkheim menciona que la sociedad moderna es el resultado de la división del trabajo y que en este se encuentran diferentes individuos, los cuales se distribuyen en grupos para realizar las diferentes funciones de la sociedad. En este orden de ideas, el derecho encuentra la manera de regular los diferentes individuos y grupos en esta sociedad moderna, y en especial el derecho penal se sustituye por un derecho restitutorio, el cual tiene como objetivo encontrar un principio de equivalencia a los daños que sufren los individuos en el contrato, exponiendo con esto un origen marxista en la observación de las relaciones de los individuos de la sociedad. Durkheim concibe que el progreso de la sociedad es el resultado de un decrecimiento en los espacios interindividuales y grupales, sumado a un mayor intercambio de la comunicación de los individuos. Con esto sostiene que una sociedad, en su paso por la historia, mantiene un aumento en la interacción y la comunicación de los individuos, el cual ejerce una evolución, también en el derecho y en la forma como se desarrolla el derecho dentro de la sociedad. Así expone cómo en la sociedad antigua las relaciones sociales estaban marcadas por una organización colectiva y el derecho represivo, y en una sociedad moderna se encuentran guiadas y fundadas por la ley civil, con relaciones abiertas, la propiedad privada y el derecho restitutorio. De esta manera, el derecho se concibe en las reglas de acción que reconocen los individuos y los grupos de individuos, a partir de ciertas características distintivas entre ellos. Para esto, el derecho se entiende a partir de su valor y de la condición histórica de la función que ejerce en un grupo social, conforme a un tiempo en singular. De esta manera, el derecho y la norma deben cambiar cuando cambian las condiciones de la sociedad. El derecho debe transformarse conforme al tiempo histórico, pero también debe mantenerse conforme a unas relaciones ya aprobadas por los individuos. Estructuralismo y la investigación jurídica. Desde la sociología de urgencia, si se propone encontrar cuál es el mejor conjunto de leyes sobre las cuales se debe dar un orden social, lo que no implica mejorar la realidad o renunciar a una realidad social. El objetivo es establecer cómo un estudio científico, a partir del método sociológico, da cuenta de un orden jurídico que se concibe como un sistema de hechos realizados y está ligado a los individuos y a los grupos de individuos. Puede establecer un ordenamiento general, concibiendo que el orden jurídico es un sistema de hechos realizados. Los grupos de individuos componen la totalidad del sistema y lo que se busca es el ordenamiento de un sistema social total, en donde las normas jurídicas funcionan como una variable dependiente de la sociedad. Concebir el orden jurídico como un hecho social deja claro que, para Durkheim, este no se puede alterar, ni siquiera cuando sea un deseo del grupo de los individuos. Tampoco se puede modificar si no es el resultado histórico de estos individuos, con lo cual se plantea que derogar una norma o crear una nueva norma no puede ser el resultado de los deseos de los individuos, sino el resultado histórico de una sociedad. Con esto, Durkheim concibe que la norma y el orden jurídico de una sociedad es un hecho externo y se diferencia de un hecho interno, el cual se considera como la división social del trabajo social.
Este hecho externo tiene que ser estudiado donde existe una vida social con el fin de restablecer una organización y estabilidad. Además, este hecho externo solamente puede reflejar una parte de la vida social de los individuos y de los grupos. En ella, la costumbre es la base para el origen de un orden jurídico. Con ello se plantea que si la norma no tiene la costumbre como base, no se puede dar un cumplimiento de ella. Y si la norma racional se fija degradando la costumbre, no es más que una norma corrupta. Este tipo de planteamientos en Durkheim ocurren en su rechazo al socialismo y en exponer cómo sí existe un derecho escrito que plantea privilegios y que no puede ser discutido si no responde a la costumbre de esa sociedad. Considerar la existencia de un derecho corrupto y otro valioso desde este punto de vista sociológico permite entender cómo existe una perspectiva en la sociología del derecho frente a la existencia de un sistema de normas, el cual no puede llevarse a discutir hablando de igualdad o equidad social, sino que existe un derecho y un sistema de normas que se han practicado y se han consolidado desde pensar la costumbre. Para esto, Durkheim propone una separación entre la conducta y la norma. La primera vista como corrupta y la segunda como superior. De modo que el derecho debe tener su validez a la hora de constituirse como un sistema de normas practicadas y consolidadas socialmente, más allá de ser un derecho meramente escrito, el cual no tiene ningún tipo de legitimidad social. Con lo anterior, Durkheim encuentra en la sanción de la norma el punto donde se encuentra el derecho represivo y el derecho restitutivo, y un punto sobre el cual se puede iniciar una clasificación entre el derecho público y privado. Para esto, la investigación sobre lo que se puede concebir como un acto criminal, según Durkheim, se encuentra en que un crimen no es un crimen por ser un acto criminal, sino porque es socialmente reprobado, por atacar una conciencia colectiva, y por tanto el crimen es un hecho social, cuando la dependencia jurídica penal también es un hecho social. Ambos representan una conciencia colectiva que se entiende como un conjunto de creencias y normas que ya han sido aprobadas y cumplidas por una sociedad, y por tanto la reprobación de una norma no se puede inferir si no es respaldada por un hecho social. El hecho social para la construcción de la norma no puede, por consiguiente, estar basado en la creencia o en la voluntad singular del juez, en lo que él considera debe ser castigado. La reprobación de la norma obedece a una voluntad de la sociedad que ha sido atacada en su conciencia colectiva, por lo cual, si en una sociedad no se refleja cuantitativamente un número de denuncias o sentencias, es porque para esa sociedad no existe una infracción o incumplimiento de la ley. Durkheim, 2006, en Lecciones de Sociología, define la física de las costumbres y el derecho como aquella que tiene por objeto el estudio de los hechos jurídicos y morales que se piensan como reglas de conducta y que deben ser sancionados a partir de dos problemas. El primero consiste en las causas y los fines útiles de las reglas, los cuales remiten a cómo se constituyen de manera histórica las reglas morales de una sociedad. El segundo problema define cómo estas reglas son aplicadas a las personas o cómo deben ser aplicadas las reglas a la sociedad en general. Para Durkheim, la física del derecho es definida como una sociología del derecho que articula la historia, la etnografía y la estadística con el fin de ubicar el origen de las reglas y determinar cómo éstas se remiten a la sociedad para luego poder medir los grados de autoridad de las reglas ante los individuos y la sociedad en general, buscando cómo éstas pueden tener alguna variante conforme a sus funciones. Con lo anterior se insiste en la búsqueda del carácter social del derecho, por lo cual se precisa que las sanciones tienden a desaparecer en el tiempo. Dependen del vínculo de dichas acciones con los actos y definen las reglas que permiten o prohíben dichos actos. Con lo anterior encuentra en la represión de los actos el resultado de una declaración conjunta de la sociedad por buscar la aplicación de las leyes frente a un hecho social.
Para esto la sociedad encuentra en los órganos de policía y de la administración judicial la forma de asistir al sistema. Durkheim entiende que la relación entre el derecho y la sociedad está basada en que el derecho tiene que acomodarse a las condiciones de existencia que se han desarrollado en sentido unilateral dentro de una sociedad. Y con esto la norma cumple un servicio para el cual está destinada a partir de la historia de la sociedad. Por tanto, la norma no se puede suprimir ni modificar. No se puede pensar en una reforma a un orden jurídico, por lo cual plantea que la sociedad se asume como un sistema corporativo que mantiene una moral corporativa y no se puede permitir ejecutar funciones específicas o funciones que vayan destinadas a cumplir propósitos individuales. La sociedad está regida por un derecho y una moral común, los cuales se piensan para todos los oficios de la sociedad. Una cuestión que para principios del siglo XX plantearía los modelos de derecho en los estados totalitarios como en la Alemania nazi. Así, Durkheim afirma que la sociedad se construye a través de un lazo de solidaridad, el cual se define por un derecho represivo. Las personas de la sociedad comparten características similares y ante esto conciben una moral común. Esta define un sistema de valores bueno desde el cual las personas conciben que cualquier ofensa a dichos valores debe ser castigada con severidad, ya que es una ofensa contra todo un sistema moral. Adicionalmente, se tiene la ayuda de órganos como la Administración de Justicia y la Policía, los cuales detentan la responsabilidad de mantener el cuidado de esa moral. Pero Durkheim considera que la sociedad moderna contribuye al debilitamiento de la moralidad común y con eso los individuos obedecen más a sus pasiones individuales, por lo que plantea la necesidad de un control externo del individuo, el cual llevará a lograr buena armonía con una definición bastante particular de la libertad, la cual solamente se logra con control. La falta de moral común se concibe en Durkheim como el concepto de anomia, la cual es considerada como una patología que debe tratarse y curarse como principal enfermedad del mundo moderno. La anomia se manifiesta en relación de actividades aisladas y altamente especializadas por los individuos. Además, la anomia, como lo tratará en su texto La división del trabajo social, se refleja principalmente para él en el suicidio, el cual se produce por el debilitamiento de una moral colectiva y una insuficiente regulación del individuo para contener sus pasiones. Durkheim 2007, página 371. La desintegración moral de la sociedad, señala Durkheim, se manifiesta en el suicidio. Este se vincula a partir de la integración o la regulación del propio individuo, por lo cual urge plantear la necesidad de sostener y adoptar un conjunto de normas, valores y cultura colectivos que permiten generar una conciencia colectiva buena, de valores comunes sociales que permiten una solución única a los problemas morales de nuestro tiempo. El suicidio, integración. Baja, suicidio egoísta. Alta, suicidio altruista. Regulación. Baja, suicidio anónimo. Alta, suicidio fatalista. Durkheim 2007 concibe la sociedad como un sistema que se encuentra dividido en dos partes. La primera hace referencia a los hechos materiales, los cuales son la moralidad, la conciencia colectiva y la representación colectiva. Un segundo sistema está compuesto por hechos inmateriales. Este sistema regula el derecho y las diferentes disciplinas de la sociedad con el fin de resolver los problemas del mundo moderno. Para esto distingue que en la sociedad y el mundo del trabajo, los individuos tienen que organizarse de manera adecuada para desempeñar un oficio o un empleo, y que el individuo no puede responder de manera autónoma al contrato que desempeñe en la sociedad. Referencias: Durkheim 1828, El suicidio, estudio de la sociología, editorial Reus.
Durkheim E. 2001, Las reglas del método sociológico, Fondo de Cultura Económica. Durkheim E. Lecciones de Sociología, Comares. Durkheim E. La división del trabajo social, Colofón. Fusito F. Sociología del Derecho, el orden jurídico y sus condicionantes sociales, Editorial Universidad. Mardones J.M. 1991, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, Materiales para una Fundamentación Científica, Anthropos. Richard G., Teoría Sociológica Clásica, McGraw-Hill. Soriano R. 1997, Sociología del Derecho, Ariel. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Politécnico Gran Colombiano. Autores Rafael Francisco Díaz Vázquez y Milton Fabián Perdomo. Asesor pedagógico Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico Brandon Steven Ramírez. Escenario 5. Teorías sociológicas clásicas, estructuralismo y función social desde Durkheim. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Que nos vaya bien en los exámenes. Esta es la verdadera razón de esta lectura. Un gran abrazo a todos. Juan Carlos Tejero, @Juan Tejero Creativo.